Gracias, mi Señor, porque tú eres fiel en tus promesas. Sí, y tú Señor. cumples promesas. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Estamos contentos de estar aquí en esta mañana, Señor. Amén. Aleluya. Porque nos ha permitido nuevamente estar delante de su presencia. Alabado y Amén. glorificado sea el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en... ¿Cuándo quieren oír palabra de Dios en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 19, de los versos del 1 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8. Amén. Aleluya. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acá Dios dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y el verso 8 dice: y se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Padre, en esta hora vamos a predicar tu palabra, Señor, y es importante, mi Dios, que lo que se diga en esta mañana, Señor, sea tu palabra, que no sea lo que se me haya ocurrido a mí, no sea lo que yo haya entendido, no sea, Padre amado, Señor, no sea que tenga que ver nada conmigo, Señor. En este momento pasa el carbón encendido sobre mis labios, mi Dios, para que lo que salga de ella sea palabra tuya, mi Dios. Padre amado, Señor, en esta hora, que podamos ver la necesidad, Padre amado, Señor, de estar en un lugar donde tú quieres que nosotros estemos y cuándo debemos salir de ese lugar, mi Dios. En esta hora, Señor, yo te pido por cada uno de los hermanos, Señor, que están esta mañana, aquellos que no han podido llegar, aquellos que nos ven a través de los medios sociales, que tú los guardes, que tú los bendigas, mi Dios, y que tú permitas, Señor, aleluya, de que tu presencia sea sentida y sea real en cada una de sus vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Pueden sentarse en esta mañana, hermanos. El domingo pasado habíamos hablado lo que ocurre cuando estamos en el lugar que es más alto que yo. Amén. En el lugar que es más alto que yo. Porque allí encontramos tres cosas, y dijimos la semana pasada que tres cosas que encontramos en el lugar, en el monte de Dios, en el lugar que es más alto que yo, encontramos paz, fortaleza y santidad. Paz, fortaleza y santidad. Amén. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. También mencionamos que Dios mismo quiere que estemos en ese lugar. Dios añora que su pueblo esté en su lugar alto. Es el deseo que tiene el Señor. Amén, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque grandes cosas, hermanos, ocurren cuando estamos en el lugar alto. Podemos ver como Abraham, bendito sea el nombre del Señor, en Génesis 22,
cuando Dios le dijo que sacrificase a su hijo, pero allí en el lugar alto fue en donde Abraham fue provisto un carnero y no tuvo que sacrificar a su hijo. En el monte alto hubo provisión. Jehová Jireh, bendito sea el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento vemos como Pedro, Santiago y Juan fueron sacados del resto de los 12 apóstoles y fueron llevados a un lugar bien importante, que es lo que conocemos en la Escritura como el monte de la transfiguración, donde vieron una pequeña pizca de la gran gloria de Jesús, aleluya, cuando fue transformado y pudo verse un poquitito de su gran gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Tanta fue la gloria que Moisés y Elías mismo, bendito sea el nombre del Señor, fueron y acudieron, porque fue tan grande la presencia de Dios que aquellas personas que habían muerto tanto tiempo atrás tuvieron que presentarse delante de la presencia de Dios. Y también vemos en el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando estaba en la isla de Pasmos, cuando había sido quemado, había sido perseguido, había seguido vituperio, bendito sea el nombre del Señor. Dios lo llevó a través de una visión a un lugar mucho más alto, a un lugar donde él vio el propósito y el plan de Dios para los últimos tiempos. Si yo fuera a dar título en esta mañana, el mensaje sería: ¿qué sucede luego de haber estado en el lugar alto? ¿Qué sucede luego de estar en el lugar alto? Como vimos anteriormente en la historia que acabamos de leer, bendito sea el nombre del Señor, encontramos en el capítulo 18, un capítulo antes de lo que había pasado, que es el capítulo, especialmente en el verso 19, cuando Elías le dice al rey Acab que se encontrara con él en el monte Carmelo. Monte Carmelo significa un lugar alto, un lugar donde está la presencia de Dios. En aquel lugar dijo que trajera consigo, número uno, todo el pueblo de Israel tenía que estar en el monte Carmelo, y no solamente el pueblo de Israel, sino que todos los profetas de Baal y todos los profetas de Asera, que eran una combinación de 850 profetas, todos y cada uno de ellos. Y todos recordamos el relato bíblico de cómo fue que fuego descendió del cielo en el monte Carmelo, en el lugar que era más alto, bendito sea el nombre del Señor, y vimos, aleluya, que el sacrificio que hicieron los falsos profetas no le pasó nada, mas sin embargo descendió un fuego que en el altar que hizo Elías, que no solamente quemó el holocausto, quemó las piedras, quemó hasta el agua, dice la palabra de Dios. Y allí en ese lugar alto, el mundo entero, el pueblo de Israel pudo ver que la presencia de Dios era real. Ese fue el lugar alto que tuvo el profeta Elías. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero lamentablemente la historia no termina en ese lugar. Luego vemos en el capítulo 19, especialmente en el verso 2, que fue lo que acabamos de leer, que por consecuencia de Elías haber matado todos los profetas de Jezabel, Jezabel le hace una promesa que le pase lo mismo que le pasó a los profetas, que le iba a pasar también a Elías. ¿Cuántos alaban al Señor? Elías se convierte en el chiche de la película, se convierte en el héroe que salva a la nación. De momento se convierte en un prófugo de la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que entender, hermanos, que no todo el tiempo vamos a tener un final feliz, como en la televisión o cuando lo tenemos en los cuentos de hadas. El cuento, cuando lo contamos muchas veces, que predicamos y hablamos, bendito sea el nombre del Señor, del sacrificio, y mataron a los profetas, y terminamos la predicación a veces allí porque aquello es suficiente para darle la gloria a Dios. Pero lamentablemente, hermanos, no termina la historia de esa manera, y nos vemos en nuestra vida, bendito sea el nombre del Señor, que nos damos cuenta que tenemos un periodo de victoria, bendito sea el nombre del Señor, pero más adelante
puede que llegue un periodo de persecución. Hermanos, históricamente, si usted estudia la historia, se da cuenta de que después de cada gran avivamiento en la iglesia de Dios, en los 2000 años que ha tenido la historia de la iglesia, perdón, después de cada gran avivamiento, siempre ha habido una persecución para la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Quiere decir entonces, hermano, que es algo que ya debemos esperar. Quiere decir que es algo que ya debemos, no nos debe tomar en sorpresa. Cuando sentimos de manera especial la presencia de Dios, tenemos que estar pendientes. Gócese el momento, alabe a Dios en ese momento, porque va a llegar el momento de prueba, va a llegar el momento de persecución a tu vida, y no solamente a tu vida, sino a tus amigos, sus hermanos, a los pastores, a la congregación completa, quizás a la nación completa. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, después de esa gran victoria, después que el pueblo de Israel fue testigo de la gran gloria de Dios, después que ellos reconocieron que Jehová de los ejércitos es el verdadero y único Dios, bendito sea el nombre del Señor, porque no pudieron hacer sacrificio igual que el que hizo Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Aquel sacrificio se quedó vacío, aquel sacrificio, por más que clamaran y se degollaran y se sacaran sangre todos aquellos profetas, 850 profetas, y no pudieron hacer nada con ese sacrificio. Mas sin embargo, solamente Elías, después que hace su altar, solamente clama a Dios y le dice: Señor, declara tú ahora mismo quién es el verdadero Dios. Gloria a Dios. Y el testigo fue, el rey fue testigo, Elías fue testigo, el pueblo de Israel fue testigo, los falsos profetas antes de morir también fueron testigos de que Dios era el verdadero rey, de que Dios era el verdadero Dios. Mas sin embargo ahora, en el capítulo 19, vemos que su propia vida está en peligro de muerte. Hermanos, en el verso 4, como habíamos oído, como habíamos leído anteriormente al principio, vemos que Elías corre hacia el sur. Acuérdense que esto ocurre en el reino del norte. Él baja a Judea, deja a su criado allí en Judea y se va corriendo hacia el desierto. Está un día completo corriendo en el desierto. Luego que está en el desierto, Elías se sintió tan solo, tan desconsolado, tan confundido, tan desamparado, que le pide a Dios en ese momento que terminara su propia vida. Usted dirá, pero ¿cómo es posible después que Elías ve la gloria de Dios de aquella manera, llegue al momento en que quiere que su vida termine? Bendito sea el nombre de Dios. Da la impresión de que Elías ya estaba cansado. Probablemente esta no había sido la única experiencia que había tenido Elías con el pueblo, que constantemente le urgía al pueblo que alabaran al verdadero y único Dios, y el pueblo hacía caso y luego volvía otra vez y se inclinaba a los ídolos. Quizás ya Elías, cuando vio esta gran teofanía, esta gran expresión de la presencia de Dios en aquel altar, y con todo eso le están buscando para matar, quizás Elías se sentía: ya esto no vale la pena. Yo me doy por vencido, ya yo estoy cansado, estoy haciendo lo mismo, el celo que yo tengo para con mi Dios no lo comparto con nadie, y con todo y esto, todos los profetas, amigos míos que compartíamos, y a mis compañeros de ministerio, la reina Jezabel los había buscado a todos y cada uno para matarlos, y solamente quedo yo. Eso es lo que estaba diciendo Elías. Elías estaba diciendo: ¿para qué hacer todas esas cosas y terminar siendo yo el único que alaba a Dios? ¿Qué pasó con las promesas de Dios? ¿Qué pasó con el llamado? Y quizás hasta se preguntó: ¿a dónde se fue Dios?
Hermanos, a nosotros a veces nos pasa parecido, bendito sea el nombre del Señor, cuando vemos que la gloria de Dios de una manera tan impresionante, mas sin embargo, más luego y a veces el mismo día, bendito sea el nombre del Señor, vemos que como que todo ha cambiado, vemos que no tenemos solución, vemos que la gran gloria que vimos aquel día no tiene ningún tipo de repercusión, no tiene ningún eco en el resto de nuestra vida, porque todo sale mal. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces ponemos en tela de juicio si realmente Dios nos ha llamado, si realmente Dios estaba seguro de lo que estaba diciendo, de las promesas que nos había dado, no solamente a través de la Biblia, sino a través de la experiencia propia. Y decimos, ¿será verdad que Dios me ha llamado? ¿Será verdad que Dios todavía está conmigo? ¿Será verdad que el mismo Dios existe? Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces no lo queremos. Gloria a Jesús. No lo queremos admitir. Pero quizás por 3 segundos, quizás por 2 segundos, quizás por unas milésimas de segundo nos cuestionamos si realmente Dios existe. No lo hacemos todos los días, pero llega el momento, hermanos, en que nos sentimos tan agobiados, nos sentimos tan desamparados, nos sentimos que no tenemos ninguna resolución a nuestro problema. Nos sentimos como Cristo en la cruz, que le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Dónde está tu Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Algo importante en aquel momento era que él tenía que comprender que era tiempo de volver al lugar que era más alto que él. Y esto era, tú estás repitiendo el mismo mensaje de la semana pasada. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Era tiempo, cuando él fue yendo al desierto, era tiempo de volverse a encontrar con Dios. Santo, aleluya. Y el primer punto que quiero tener en esta mañana es que hay que recordar cuándo es tiempo de ir al lugar alto. Ahí tenemos nosotros que reconocer cuándo es el tiempo adecuado que nosotros tenemos que ir al lugar alto. A veces hay soledad en nuestra vida, a veces estamos rodeados, no sé si se ha sentido, hermano, que usted está rodeado de todo, de sus amigos, de su familia, de los hermanos de la iglesia, mas sin embargo usted se ha sentido solo, aunque esté apeñucado con la gente. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no sé si usted ha sentido eso, que usted siente que todo el mundo le rodea, le pregunta y todo aparentemente va bien, como la familia, el ministerio, todo bien, pero dentro tú sientes una soledad. Alabado sea el nombre del Señor. A veces a causa de las cosas que nos están sucediendo aparece el desaliento, a veces que estamos turbados, estamos abatidos y a veces ni siquiera tenemos la facultad de ver a Dios moverse. Cuando tú veas que Dios no se mueve en tu vida, que todo el mundo está viendo a Dios, que estamos viendo menos tú, porque no tienes la capacidad de ver a Dios, cuando tú ves que estás desolado, bendito sea el nombre del Señor, cuando veas que todo de lo que estás haciendo tiene sentido, es el momento en que tú debes decir, es hora de yo ir al lugar más alto que yo. Porque como dijimos la semana pasada, si empezamos a ver lo que nos está rodeado al nivel en el que estamos, bendito sea el nombre de Jesús, no podemos apreciar lo que Dios está haciendo porque nuestra visibilidad está limitada. Y cuando nuestra visibilidad está limitada es que el pueblo perece. Como dijimos la semana pasada, el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando el pueblo no tiene conocimiento, cuando no tiene visión, cuando no ve lo más allá de que el Señor está haciendo en la vida, es hora de tú ir al lugar más alto que tú. Fíjense lo que dicen los versos 7 y el verso 8. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió,
y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿Y qué es Horeb? El monte de Dios. Si el monte Carmelo era el monte de Dios porque el fuego descendió, el monte de Horeb era más monte de Dios, bendito sea el nombre del Señor, porque allí fue, no se acuerda, hermano, que había una zarza cientos de años antes de que Elías estaba allí. Había una persona que había huido de Egipto y estaba apacentando las ovejas, y de momento ve una zarza que está quemándose, bendito sea el nombre del Señor, y era común en el desierto ver la zarza quemándose, pero no se había consumido. Y cuando llega allí, quítate los zapatos porque es un lugar santo. No es lugar santo porque alguien le puso un letrero que decía que era santo. No lo puso en las redes sociales que era santo. Aquel lugar era santo porque Dios mismo dijo que este lugar era santo. Aleluya. Y en ese mismo lugar donde Dios llamó a Moisés a los 80 años, bendito sea el nombre del Señor, fue donde llevó cientos de años después al profeta Elías a ese mismo monte, al monte Horeb, al monte de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, aleluya. La primera vez que lo despierta, el ángel dice: mira, despiértate, levántate y come. La Biblia no dice de dónde salió ese, dependiendo de la traducción, bendito sea el nombre del Señor. A veces los ponen como arepas, como tortas, como pan, bendito sea el nombre del Señor. Sea lo que sea, sean pupusas, sean pastelillos, lo que quiera que haya llegado, él no había tenido allí nada porque había llegado a un lugar donde deseaba morirse. Mas sin embargo, cuando el ángel lo levanta, le está diciendo: come y bebe. ¿Por qué come y bebe? ¿Y por qué no le dio carne? ¿Por qué no le dio frutas? Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros sabemos hoy en día, podemos tener entendimiento que el pan es rico en carbohidratos, y cuando tú vas a comer y cuando tú vas a hacer una jornada, cuando tú te vas a levantar, tú necesitas energía rápida, y por eso Dios le dio lo que necesitaba. Le dio agua para que no se deshidratara y le dio suficiente comida, la comida indicada para que él pudiese caminar. ¿Cuántos alaban eso? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Se hartó, bendito sea el nombre del Señor. No sé si le dio gracias porque esa comida apareció de momento, pero era tanta la condición que tenía. Yo creo que si usted se ponga las manos en el lugar de Elías en esta mañana, usted se siente, bendito sea el nombre del Señor, agotado, cohibido, cabizbajo, se siente derrotado porque todo lo que usted hace no tiene ningún sentido, y como quiera, bendito sea el nombre del Señor, aparentemente el enemigo está ganando la batalla. Y ya quedas tú solamente, bendito sea el nombre del Señor, ¿para qué vale más la pena pelear? Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces en el momento justo llega un poquito de parte de Dios. Llega un poquito y puedes poner un poquito más de fuerza, puedes poner un poquito más de aliento, bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces, hermano, es tanta la depresión física, moral y psicológica, espiritual que tienes en tu mente, que tú agarras la comida, le das gracias a Dios, pero vuelves inmediatamente a dormir porque no crees que es suficiente comparado con la gloria que tú habías recibido anteriormente. Hermanos, a veces nosotros decimos: pues gracias a Dios, me iban a quitar la casa, no me la quitaron. Pero no es lo mismo como antes. No somos ni siquiera agradecidos de las cositas pequeñas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos alaban al Señor? Mas sin embargo, el ángel lo levantó otra vez, una segunda vez. Pero esta vez le dijo algo diferente. Dijo: levántate y come. ¿Por qué? Porque el largo camino te resta. El segundo punto que quiero otra vez en esta mañana es: a veces es necesario pasar por el desierto antes de llegar al monte de Dios.
¿Cuántos alaban al Señor? A veces tenemos que pasar por el desierto, hermanos, con toda la depresión y con toda la tristeza que tengamos, con todo eso tenemos que pasar por el desierto antes de llegar al monte de Dios. El desierto es símbolo de escasez, el desierto es símbolo de hambre, el desierto es símbolo de sequía, pero vemos que ya Dios proveyó para que él estuviese en el desierto. Le dio pan y le dio agua. Entonces no le dio pan y dio agua de una persona que llegara, bendito sea el nombre del Señor, sino que es un pan que cuando el pan y el agua provienen de Dios, bendito sea el nombre del Señor, es un pan diferente. ¿Cuántos alaban? No sé si me están entendiendo. Cuando la mujer samaritana le dijo, bueno, nuestros antepasados estaban tomando agua, nosotros somos los que tenemos la verdad. Y Jesús le dice, mira, olvídate del agua del pozo que hay aquí. Yo tengo sed y me vas a dar de beber. Pero si tú supieras quién está hablando, tú recibirías agua de vida, un agua que salta para vida eterna, un agua que no solamente sacia tu sed, sino que de tu interior, como dijo por la misma palabra de Cristo, correrán ríos de agua viva. Ese es el tipo de agua que Cristo nos está dando, bendito sea el nombre del Señor, antes de que pasemos por el desierto. Amén. Va a rebosar el agua cuando el salmista dice en el Salmo 23 que mi copa rebosa. No sé si usted sí entiende lo que pasa con una copa rebosa, que usted le echa agua y usted tiene que decir, para, se está desbordando el agua. Así es el agua que Dios nos está dando en esta mañana. Un agua que rebosa. Y tú vas a decir, pero voy a pasar por el desierto y me va a dar calor y me va a dar sed. Pero no importa, porque ya Dios te proveyó un agua que va a rebosar en tu vida para vida eterna. Señor. Cuando te da pan el Señor, bendito sea el nombre del Señor, el pan que recibió Elías en ese momento, no pudo ser un pan normal porque él estaba en el desierto, no había más nadie, estaba él. Quiere decir, en mi opinión, que ese pan y esa agua fueron directamente provistos de parte de Dios. Santo, aleluya, sí, mi Dios. El pan podemos decir, Cristo mismo dijo que yo soy el pan de vida. De los 7 yo soy que estudiamos anteriormente en uno de los sermones, él dijo, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá ¿qué? No tendrá jamás hambre. Es la permanencia de lo que Dios nos da a nosotros. Lo que el mundo nos puede a nosotros no es permanente, es solamente pasajero, más lo que Dios nos da es permanente. Es permanente de tal manera que él pudo, con ese pedazo de pan y esa pequeña vasija de agua, él pudo andar 40 días en el desierto. Si nosotros vamos a una ciudad más adelante, tenemos que pararnos 5 o 6 veces en McDonald's, tenemos que comprar 5 o 6 sodas, tenemos que comprar chicken nuggets y tenemos que comprar muchas cosas porque no podemos pasar hambre. Bendito sea el nombre del Señor, porque se nos daña el día completo y queremos, ya tengo hambre, no quiero ir para ningún sitio, ni me regreso para casa porque ya tengo dolor de cabeza. Pero en aquel momento, cuando Dios le da a Elías pan directamente de él y agua directamente de él, es lo suficiente para trasladarlo a través del desierto. Santo, aleluya. Hermano, si tú estás en el desierto en esta mañana, asegúrate de que llevas pan y llegas agua de parte de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero a veces es necesario entrar en el desierto, hermanos. A veces nosotros tenemos como decimos en Puerto Rico, una mala maña, una expectativa de que si tenemos una necesidad, Dios la tiene que cumplir inmediatamente. Si tenemos una necesidad de dinero, el dinero tiene que llegar ahora. Si tenemos una necesidad de que alguien nos supla con algo, tiene que ser ahora, porque si no, entonces Dios no existe, Dios no. ¿Y cuánta gente usted ha visto? Y yo conozco 2 o 3 que porque Dios no contestó una oración en el momento en que ellos querían, dejaron a Dios por completo. Independientemente que Dios te haya concedido todas tus peticiones hasta ese momento, por no querer esperar 15 minutos más, ya te divorciaste
espiritualmente de Dios. Nosotros los cristianos tenemos que entender, el creyente tiene que entender que cuando Dios suple, lo suple en el momento que Él ve que es indicado, no en el momento que nosotros creemos que estamos indicados. Esa es una de las desventajas de andar en el desierto, porque cuando tú andas en el desierto solamente ves lo que puede alcanzar tu vista. No ves más allá del plan de Dios. ¿Cuántos alaban eso? Moisés tuvo que estar 40 años en ese desierto. ¿Cuántas veces pasó por esa zarza? Y esa zarza quizás estaba allí y quizás se estaba consumiendo y no había llegado el momento en que... Eso no lo dice, no lo busque en la Biblia porque no lo va a encontrar. Pero yo me imagino que esa zarza ya había llevado allí bastante tiempo y no era el momento indicado que Moisés hubiese tenido ese encuentro. Santo, aleluya. A veces no estamos listos, hermanos. A veces queremos ver grandes cosas de Dios, pero no estamos listos. Esa salsa que está hirviendo, que está caliente, que se está quemando, pero no se está consumiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás está allí, bendito sea el nombre del Señor, pero nosotros no es el tiempo indicado para poder verla. Santo. Moisés tuvo que estar 40 años. Después de estar 40 años en Egipto, tuvo que estar 40 años en el desierto, aprendiendo a cómo defenderse en el desierto, aprendiendo a cómo manejar las ovejas en el desierto, a aprender cómo vestirse en el desierto. Tuvo que abandonar todo lo que había aprendido y tuvo que aprender algo nuevo. Tuvo que ir a la escuela, tuvo que ser entrenado y le tomó 40 años. Hasta que finalmente últimamente pudo ver la gloria de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Todos conocemos el ministerio de Jesús. Pero el mismo Jesús, después fue que fue bautizado, dijo, vaya, yo me bauticé y yo soy el Hijo de Dios y voy a seguir hacia adelante. El mismo Señor Jesucristo, la encarnación del Dios eterno, decidió ir al desierto por 40 días. Porque vio la necesidad de, para ver la gloria de Dios, a veces hay que pasar por el desierto. ¿Por qué? Porque no es necesariamente la jornada. A veces el desierto es corto, a veces el desierto es largo. Pero el lugar donde Dios te quiere está en un lugar diferente que donde tú estás y un lugar diferente al desierto. Y no queremos pasar al desierto, queremos tomar un taxi, queremos tomar un Uber, queremos verlo en televisión, bendito sea el nombre del Señor, pero no queremos pasar por el desierto porque nos va a dar sed, nos va a dar hambre, porque es un poco incómodo y tenemos otras cosas que hacer y queremos que Dios se acomode a nuestra manera de vivir. Amén. Pero yo te digo esta mañana, te va a dar sed, te va a dar hambre, te van a salir callitos en los pies por estar caminando en el desierto, te va a doler la espalda, el cutis no va a estar bien bonito, te vas a quemar un poco, pero es necesario Santo. que pases por el desierto. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Porque el lugar donde Dios quiere que tú estés, en el lugar alto, está más allá del desierto. Amén. Santo. No esperes que Dios arranque la montaña de donde está y la lleve donde ti cuando alaban al Señor. Amén. Tú tienes que pasar por el desierto. Y no estamos diciendo, nadie está diciendo que el desierto va a ser fácil, pero es parte de la jornada como nosotros como creyentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Santo. Y Elías, en el momento en que estaba, que se quería quitar su vida, a él más que a nadie tenía que pasar por ese desierto. Imagínense una persona que ya está cansado de la vida, que no desea nada, que lo que quiere es morirse y Dios le dice, levántate porque ahora tienes que caminar. Usted dirá, pero ¿por qué Dios no le dijo, no, pues te voy a poner un jardín, te voy a poner una sombrita, te voy a poner wifi para que veas YouTube, te voy a poner muchas cosas para que tengas comodidad, bendito sea el nombre del Señor? No, come y bebe porque tienes que caminar. A nosotros a veces no nos gusta caminar porque nos cuesta trabajo. Pero es menester que lleguemos a aquel lugar que es más alto, donde encontramos, como dijimos la semana pasada, paz, fortaleza y santidad. En el desierto no vas a encontrar la paz, la
fortaleza y la santidad. Tienes que caminar en ese desierto para llegar al lugar que es más alto que tú. Amén. Santo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Santo. Gloria a Dios. No vamos a entrar en detalle, pero todos sabemos exactamente lo que ocurrió en el monte Horeb. Dios le da una visión importante a Elías y ve fuego y ve viento y ve terremoto, grandes cosas, y ninguna de esas cosas estaba Dios. Dios le plació demostrarse en el silbido apacible. Santo. Eso era algo que Elías no lo sabía. Elías, la experiencia de Elías era que Dios se movía en el fuego. Lo vio en el fuego en el Monte Carmelo. Dios, fuego, wow, fuego. Dios se mueve en el fuego. Cuando la tierra tiembla, wow, ahí está. Terremotos, todo eso ya Elías sabía cómo se movía en cada una de esas cosas. Pero había una parte que Elías no sabía cómo Dios se movía, y era en el silbido apacible. Cuando todo estaba calmado, cuando aparentemente nada estaba sucediendo algo porque había un silbido apacible, pero no tenía él el conocimiento de que Dios se movía también en ese silbido apacible. Él recibió una nueva revelación de parte de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y qué importante eso? Si tú ves a Dios de una manera, bendito sea el nombre del Señor, toda tu vida, y de momento Dios te indica que hay una nueva manera de ver a Dios, que Dios se mueve de una manera que tú ni siquiera habías pensado que Dios se movía, es una revelación de parte de Dios. Quiere decir entonces que tu visión acerca de Dios fue más ampliada. Bendito sea el nombre del Señor. Y estoy seguro que en aquel momento, cuando él vio a Dios moverse en el silbido apacible, él pudo decir, valió la pena andar 40 días y 40 noches. No estaba sentado 40 días y 40 noches, estaba caminando. Ahora mismo, si yo me voy a caminar a mi casa de aquí a Niolano, cuando llegue allá a Niolano, me tengo que quitar la ropa, me tengo que bañar, me tengo que untar mis pomadas, me tengo que tomar agua, tengo que hacer muchas cosas porque, yo no puedo. Gloria a Jesús. Voy a estar de mal humor. Bendito sea el nombre del Señor, porque me hicieron caminar. Yo dije, yo caminé tanto que yo caminé en el Army, entonces estaba en los 20 años y voy a caminar otra vez. No, yo no quiero hacer nada de eso. Ya se acabó la caminata y todas esas cosas. Y tengo que caminar otra vez. Y no nos gusta caminar. Y quizás Elías se sentía de esa misma manera, pero una cosa que Elías sabía, cuando vio a Dios en el silbido apacible, que vio la presencia de Dios, tuvo tanto miedo que se entró de nuevo a la cueva donde estaba morando, porque vio directamente la presencia de Dios. Y estoy seguro en aquel momento, y la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que en aquel momento él vio y dijo, valió la pena estar 40 días pasando hambre, pasando sol, pasando sed, pasando sequía, por encima de las cosas que me habían pasado, que estaba sentido, estaba amargado, estaba desconsolado porque me querían matar, todo eso por encima. Valió la pena cuando pude ver a Dios en el silbido apacible. Allí, como dijimos la semana pasada, pude encontrar paz, pude encontrar fortaleza y pude encontrar santidad. Qué bonito es cuando tú pasas por el desierto y finalmente tú puedes ver la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que Elías se quería quedar allí. Yo estoy seguro que Elías se quería quedar allí porque, bendito sea el nombre del Señor, allí estaba la presencia de Dios. ¿Y cuándo no nos gustaría a nosotros estar 100%, 365 días de nuestra vida, 7 días a la semana y los 60 minutos de cada hora? Bendito sea el nombre del Señor, cada instante estar delante de la presencia de Dios. Y yo estoy seguro que en el monte Horeb Elías se quería quedar allí, porque allí él había encontrado la paz. Allí había encontrado la fortaleza que necesitaba.
y había encontrado esa comunión, esa santidad, esa separación con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces, como dijimos al principio, la historia no termina allí. ¿Cómo que no termina allí? Porque en el verso 15, mira lo que le dice Jehová. Y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino, por el desierto de desierto otra vez. O sea, acabo de llegar al monte de Dios. ¿Cómo me vas a tirar, Dios, otra vez al desierto? Déjame aquí estoy cómodo. Aquí yo puedo sentir tu presencia. Aquí yo puedo sentir el gozo. ¿Por qué tú quieres que yo vuelva otra vez al desierto? Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes lo que me estás pidiendo. A veces nosotros no verbalmente decimos eso, pero nos encontramos diciendo: ¿sabrá Dios lo que está haciendo? Tirarme al desierto otra vez. Déjame orar otra vez. Yo creo que eso no fue de Dios. Eso no suena como que es de Dios. Déjame ponerme a orar otra vez. Y efectivamente Dios quiere que vuelvas otra vez al desierto. Una cosa que tuvo que emprender Elías, bendito sea el nombre del Señor, es cuando subimos al monte de Dios. Él no es con el propósito de estar allí de vacaciones, no es con el propósito de estar allí para huir de los problemas, bendito sea el nombre de Jesús. No era para que nos convirtiéramos. A veces nosotros, hermanos, llevamos al monte de Dios, llevamos a ese lugar que decimos: hasta aquí me ayudó Jehová, y vemos la gloria, bendito sea el nombre del Señor, y queremos recibir de Dios. Qué bueno recibir de Dios. Y queremos recibir bendición. Qué bueno recibir bendición. Qué bueno recibir santidad. Oh, qué bueno recibir la santidad y constantemente estar en la presencia de Dios. Pero no podemos estar en el lugar alto, hermanos. Y es el tema del mensaje en esta mañana. No te puedes quedar en el monte de Dios. Jehová le dijo: no te puedes quedar aquí, porque estoy delante de tu presencia. No te puedes quedar aquí. Aquí es que encuentro la fortaleza que necesito. No te puedes quedar aquí. Aquí encuentro, Señor, santidad contigo. Es lo que tú quieres, que yo esté contigo, que estemos íntimos. No te puedes quedar aquí. Dios no nos llamó para que estar descansando, para sentirnos obesos espiritual, o una persona obesa espiritual, bendito sea el nombre del Señor, la persona que recibe, y recibe, y recibe, y recibe, y come alimento espiritual y sigue comiendo, y comiendo, y comiendo, y comiendo, y no se ejercita, no se mueve, no da nada hacia adelante. Una cosa que debemos entender, hermanos, en nuestro diario vivir como cristianos. Tenemos que tener mucho cuidado con las vacaciones. Es bueno tomar vacaciones. Es bueno salirse, despejarse un poco, recrearse, salir de los problemas de la casa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no nos podemos quedar en las vacaciones. Tenemos que volver. ¿Cuánta gente, bendito sea el nombre del Señor, que trabajan conmigo en el trabajo, que han estado 20, 25, hasta 30 años en el ejército? Y estuvieron retirados y dijeron: yo lo que voy a hacer, yo fui uno de ellos. Usted me preguntó a mi esposa: ya después de 20 años, yo lo que voy a hacer, me voy a comprar una caña de pescar y me voy a pescar todos los días. Quizás todos los fines de semana, quizás una vez al mes, quizás no me compro una caña de pescar. Voy a trabajar, me siento aburrido en la casa. Una persona que está trabajando continuamente, levantándose a las 4 de la mañana, y al momento de día en que no tiene nada que hacer, lo vas a disfrutar. Y no sé cuántas personas, bueno, el hermano José se retiró una vez y volvió a trabajar y se retiró. Y el hermano José se ha retirado ya como 4 veces, bendito sea el nombre del Señor. Y es que trabajamos, y después que terminamos el trabajo nos retiramos. Qué bueno, trabajamos, nos retiramos, vamos a descansar. Pero después nosotros mismos nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo. Hay un momento para tomar vacaciones y hay un momento para trabajar. Hay un momento para tú recuperar tus fuerzas en el lugar que es más alto que tú. Pero no nos podemos quedar en ese monte de Dios.
por grande que sea la presencia de Dios. Moisés, cuando recibió las tablas, bendito sea el nombre del Señor, cuando bajó tenía el rostro diferente, que la gente que estaba abajo se asustaron, creyeron que era un fantasma, porque la gloria de Dios un poquito se le había pegado a Moisés, bendito sea el nombre de Jesús, y pudieron ver, wow, lo que es estar delante de la presencia de Dios. Estoy seguro que Moisés se quería quedar allí con el Señor por el resto de sus días. Baja. Estas tablas que están aquí, que las hice conmigo, baja. ¿Por qué? Porque ahora mismo el pueblo, mientras tú estás recibiendo comunión conmigo, el pueblo está haciendo cosas obscenas, cosas ridículas, cosas que son pecado, y tienes que ir allá a arreglar eso. Santo. Yo creo que eso es una de las, no lo dice la Biblia, no lo busque porque yo soy mi propia opinión. Yo creo que esa es una de las cosas que Moisés le arrancó las tablas y se las tiró a toda esa gente que estaba allí. Qué malcriado era Moisés que estaba con las tablas hechas con los mismos dedos de Dios. Usted sabe que está delante de la presencia de Dios como usted regresa, el pueblo haciendo orgías, adorando un becerro de oro. Pero Moisés no se pudo quedar allá arriba. Tenía que bajar y lidiar con el pueblo. En el caso de Elías estaba cómodo en el monte Horeb con su nueva revelación de Dios que había movido, que Dios se había movido en el silbido apacible. Ah, qué buena esta información, qué buena esta revelación. Me quiero quedar aquí contigo, Señor. No. Levántate y vuelve por el mismo desierto que caminaste, por ese mismo desierto tienes que volver otra vez. Él tenía un trabajo. Dios tenía un trabajo especial para Elías. Y en aquel momento que Dios le dice que tiene que bajar, Elías no sabía, hermanos, que iba a hacer algo que iba a cambiar el resto de la historia del mundo. No lo sabía. ¿Por qué? Porque estaba cómodo allá en el monte de Dios. Le dio otras instrucciones. Hazael, úngelo como rey de Siria. Jehú, úngelo como rey de Israel. A Eliseo, úngelo como profeta, porque ese va a ser el que te va a sustituir a ti. Nada de eso sabía él cuando estaba en el desierto. Él tuvo que enterarse de eso después que fue al monte de Dios. Pero no se pudo quedar en el monte de Dios, bendito sea el nombre del Señor, porque había que hacer un trabajo. Hermanos, es necesario orar, ayunar, vigilar y escudriñar las Escrituras. Y es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros, bendito sea el nombre del Señor, vamos a hacer, por más que, fíjate hermano, por más que nos gusta estar aquí los domingos en la iglesia, por más bendición que recibamos, y a veces los servicios se tardan más, bendito sea el nombre del Señor, después del servicio, porque no nos queremos ir. Y nos quedamos hablando y compartiendo, bendito sea el nombre del Señor. Pero tarde o temprano tenemos que volver a nuestras casas. Amén. Y yo no sé para usted, para mí el día más difícil de la semana es el lunes. El lunes es donde más tentación hay, donde más problemas hay, donde uno más se enferma, gloria a Jesús. Todo lo pasa los lunes. ¿Por qué? Porque acabas de recibir la bendición de Dios. Y si tú llevas esa bendición y la llevas contigo hasta el siguiente domingo que vuelvas a recibir una bendición de parte de Dios nuevamente, te va a ir mal. Por eso procura cuando tú llegues aquí los domingos, no llegues aquí con la intención de, ay hermana, qué bueno, qué bonito compartir. Llénate de la presencia de Dios, de esa agua y de ese pan que tiene Dios para con tu vida. No, bendito sea el nombre del Señor. Olvídate si el pastor predicó bueno o predicó malo. Olvídate si la hermana cantó bien o no cantó bien. Procura llenarte de la presencia de Dios para cuando
llegue la semana, tú tengas bastante en tu mochila, que tengas bastante en tu cantinflora, cuando tengas bastante en tu fiambrera o con lo que vayas usando, bendito sea el nombre del Señor, para que te puedas sostener el resto de la semana. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Sí, Señor? Señor, amén. Tienes 3 trabajos que hacer. Vas a cambiar el curso de historia con un rey en Siria, un Dios en Israel y un profeta que va a tomar tu lugar. Pero eso no lo puedes hacer desde el monte de Dios. Cuando tú vayas a ungir a esos reyes, tú no lo puedes hacer en el monte de Dios. Tienes que bajar al llano. Tienes que bajar al desierto y a veces tienes que pasarlo de nuevo por el desierto mismo, que tú te acuerdas cómo sufriste y tienes que volver al desierto nuevamente. Moisés va de Egipto 40 años en el desierto. Cuando ve la gloria de Dios, va otra vez a Egipto y Dios se manifiesta con poder. Amén. Qué bonita la historia. Pero de ahí, ¿para dónde agarraron? Para el desierto nuevamente. ¿Cuántos años? 40 años más en el desierto. Y Moisés, pero yo acabo de estar 40 años aquí. ¿Para qué voy a hacer 40 años más? Porque era necesario pasar por ese proceso. Había gente que, habían cosas y ahí habían malas mañas y habían pecados, todas esas cosas que deben que ser dejadas, destruidas en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Amén. De la tierra prometida, si usted busca un mapa, y lo hemos hablado aquí en estudio bíblico, desde que el mar se abrió, el mar rojo se abrió, desde ese lado de la orilla hasta la tierra prometida, eran unos cuantos días de camino solamente. Unos cuantos días. 40 años le tomó llegar allí. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes que estar en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si estás en el desierto, en la voluntad de Dios, está pendiente que luego del desierto, lo que sigue es el lugar más alto que tú. Si tú estás en el lugar más alto que Dios en este momento, pues dale gloria a Dios. Pero estás seguro que una vez que estés allí y recibas tu bendición, allí no te vas a quedar. Tienes que volver a bajar al desierto. Amén. Y cuando te agobies del desierto, que te quieras quitar la vida, bendito sea el nombre del Señor, como hizo Elías, es hora de volver otra vez al lugar que es más alto que tú. Santo, aleluya. Nosotros como creyentes no nos podemos quedar en el desierto y no nos podemos quedar en el monte de Jehová. No podemos hacer ninguna de las cosas permanentemente porque no es el trabajo, no es el diseño que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tenemos que trabajar y para trabajar necesitamos el sustento y para tener el sustento tenemos que volver a trabajar. Bendito sea el nombre del Señor porque es el propósito. No te quedes mucho rato donde tú creas que Dios te tiene. Bendito sea el nombre del Señor porque no te vas a quedar allí mucho tiempo. Si estás gozoso, prepárate porque viene el desierto. Si estás en el desierto, no te acostumbres a la miseria del desierto porque tienes que ir en rumbo al lugar que es más alto que tú. Santo, mi Dios. Cuando Elías estaba en el monte, bendito sea el nombre del Señor, él no quería bajar quizás del monte, porque en el monte no había almas que salvar, no había cadenas que romper, no había murallas que derribar, no había batallas que pelear, porque allí estaba en el monte de Dios. Pero ¿qué pasa? Él tenía que bajar del desierto. ¿Por qué? Porque había almas que salvar, porque aquí había cadenas que romper, porque había murallas que derribar y porque había batallas que pelear. Y esas batallas no se hacen en el monte de Dios, se hacen en el desierto. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Amén. Para terminar, como había mencionado anteriormente, quizás tú estás cruzando el desierto en rumbo al monte de Dios. No te puedes quedar allí. Te puedes morir de sed. Cuando estés en el monte de Dios recibiendo las fuerzas, no te puedes quedar allí. Porque vas a ser un siervo inútil y sin propósito. ¿Cómo te vas a decir eso? Yo estoy en la presencia de Dios. Si estás delante de la presencia de Dios, pero
La batalla está en el desierto. Lo que Dios te llamó a hacer a ti está en el desierto. No te quedes en el monte de Dios. No te bajes del monte de Dios hasta el momento indicado que hayas recibido lo que requieres que recibir de Dios. Entonces tendrás las fuerzas necesarias. Cuando estés abajo en el valle, siendo usado por Dios, estás cansado, quizás estás agobiado, quizás estés abatido, sube tu cabeza, porque es el momento de entonces volver a subir al lugar que es más alto que tú. Yo no sé si me entiendo lo que quería decir en esta mañana, gloria a Dios. Muchas veces creemos que, como dijimos al principio, que toda nuestra vida va a tener un final de película, un final de cuentos de hadas. Gloria a Jesús. Ya llegué al monte de Dios hasta aquí esta parte y que el Señor le bendiga. No te puedes quedar en el monte de Dios. No te puedes quedar en el valle, no te puedes quedar en el desierto. El desierto es para pasarlo, el valle es para pelear y el monte es para servir de parte de Dios. Santo, aleluya. Yo no sé dónde tú estás en esta mañana, pero yo te puedo asegurar que si estás dentro de la voluntad de Dios, donde tú estás, no vas a estar mucho tiempo, porque no es propósito de Dios que te quedes allí, Santo, donde tú estás, aleluya. donde quiera que tú estés. Gracias. Tú quizás estás en el desierto, quizás estás en el valle peleando la batalla, o quizás tú estás en la gloria de Dios, ese gran avivamiento y ayunando 8 días a la semana y 9 horas pues todo eso es bueno. Pero después que recibas del monte de Dios, tienes que bajar al desierto y tienes que volver al valle. Jezabel todavía estaba buscando matar a Elías. Y así siguió toda su vida, huyéndole. Pero tenía que hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor. Hubo una profecía de cómo iba a morir Jezabel. La iban a lanzar de su castillo y abajo en la tierra, cuando el rey dijo que vamos a enterrar a Jezabel porque ella era la reina, no se pudo enterrar porque los perros se la habían comido. Elías no vio esa profecía. No lo vio. Eso pasó después de Elías, pasa después de todo ese tiempo. Pero ya Dios había dado una orden. Ya Dios, como está en un lugar más alto, ya Él sabía lo que estaba pasando. Pero no te quedes en ese lugar, ni te quedes en este lugar. Está donde Dios quiere que tú estés. Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde. Espero que hayamos recibido algo de parte de Dios, Santo, que aleluya. hayamos entendido cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Bendito